Domingo, y los domingos suelo conversar con Ronald Rodríguez acerca de muchos temas o de diversos temas que tienen que ver con el acontecer político, cultural, deportivo, etcétera. No solo con respecto a Venezuela y en particular a Maracaibo, sino también al mundo. Pero, ¿cómo iniciar una conversación con un venezolano crítico, capaz de entender y de analizar con suficiente cabeza fría los acontecimientos venezolanos, como hacerlo con Ronald Rodríguez, quien por cierto publica periódicamente una columna que él ha llamado Sal y Pimienta? Ninguna comida sin pimienta y sin sal puede tener sabor. Hay quienes comen sin sal porque su salud se requebraja cuando comen con sal. Pero dicen incluso que la pimienta termina ayudando a bajar la tensión alta. Pues bien, ya tenemos a Ronald Rodríguez, pero quería concluir esto que estoy diciendo para dejarle algunos temas a Ronald, que hoy está dispuesto a conversar porque creo que está en un lugar distinto a Dolcísimo, porque cuando él está en Dolcísimo está preocupado por comerse las torticas, los cafecitos, etc. No, lo que quería decir es que esa columna de Ronald Rodríguez hay que leerla, porque en pocas palabras te informa de lo que está ocurriendo en el mundo y por supuesto usted puede leer ahí también su opinión. César Morillo, mi gran amigo de siempre, a quien vi crecer en la política y también en la academia. Un excelente amigo, sociólogo de profesión. Entiendo que luego se dedicó, después de dejar la política o que la política lo dejara a él, terminó estudiando su doctorado y por supuesto haciendo teatro, cosa que le viene muy bien. Con mucho éxito, por cierto. Lástima que su mentor, lástima que su mentor principal no lo pueda ver, no haya podido ir a la obra de teatro. Pues bien, dejándolo así, quien no hace teatro en Venezuela es Jorge Rodríguez. El País de Madrid, o uno de los diarios españoles, publica una entrevista que le hacen a Jorge Rodríguez. Y yo sé que Ronald Rodríguez, que no es familia de los Rodríguez, porque este Rodríguez, Jorge nació en Barquisimeto hace 60 años, y Ronald Rodríguez también nació en Maracaibo hace como 60 años. Pero no son familiares, a pesar de que Jorge Rodríguez, el viejo Rodríguez, el hombre del secuestro a House, vivió en Maracaibo. Claro, vivió en Maracaibo por allí por los lados de Sabaneta. Bueno, dicen que a Delcy Rodríguez le gusta hablar del nuevo momento político. Y ese nuevo momento político tiene cosas como esta. Hay levantamiento de sanciones, fragilidad de la economía, la llegada de inversiones, impulso a la actividad petrolera y la búsqueda de una nueva base política. Si quieres te la vuelvo a leer, Ronald, para que las tengas a mano. Levantamiento de sanciones, fragilidad de la economía, la llegada de inversiones, impulso a la actividad petrolera y la búsqueda de una nueva base política. ¿Qué me tienes que contar acerca de eso? ¿Qué se te ocurre? Mira, primero y principal que con la excepción de las sanciones, es un calco del plan original de Donald Trump, de la transición democrática, que habla de la transición. Lo democrático lo dejo en suspenso. Que ¿cómo se llama? Que habla primero de una estabilidad económica para luego entrar a lo que es la reinstitucionalización y democratización del país. El plan de Donald Trump es sin establecer fecha. Delcy, como venezolana al fin, es un poquito más que los demás, entonces él lo trata de disgregar. Y entonces parece que es más grande, más ambicioso el plan de lo que originalmente es y de lo que originalmente está planteado. Estamos hablando Delcy está hablando de estabilización económica
para que después venga por añadidura será lo demás. Ahora, lo que a mí me parece de Delcy y de Jorge, eso por supuesto no lo van a decir públicamente ni lo va a decir en el diario español, donde declara en el día de hoy, es que ellos están ganando tiempo, le están cumpliendo a Donald Trump en la medida de lo posible, es decir, le dicen como Juan Charrasqueado, le dicen a todo que sí, pero no le dicen cuándo. La mejor muestra es la liberación de los presos políticos, que primero tardaron y después que tardaron todavía hay 490 que están en las cárceles de Venezuela. Así que me parece que Delcy está manejando el mismo discurso de Donald Trump, el cual, por cierto, volvió esta semana, porque toda la semana y cada vez que puede le agrega un poquito más al buche de Delcy. Le dijo, la relación con Venezuela puede ser de largo plazo o va a ser de largo plazo. Pero a mí me parece que la noticia de Delcy, y de eso debe haber consecuencia esta semana, la noticia de Delcy es la trampa que le puso a Diosdado Cabello esta semana, y que Diosdado Cabello pisó la concha de mango como debe ser, pues. Había previsto una marcha que iba a ir a Miraflores con el tema salarial como bandera, y Delcy, sin avisarle a nadie, apareció ese día de visita en Granada, quedando la responsabilidad del manejo del país, al menos ese día, en manos de Diosdado Cabello. Diosdado Cabello ante la marcha, que por cierto, gracias a la desunión de los actores sindicales de este país, los que quieren un aumento salarial, los que quieren cambio, los que quieren que se cumplan todas las normas de la OIT, etcétera, etcétera, pero no son capaces de ponerse de acuerdo para ir bajo una sola bandera. Fue una manifestación, si se quiere, algo pírrica, pero bueno, manifestación al fin, que iba a ir a Miraflores, y que Diosdado Cabello, que no defrauda, se encargó de desviar. Era obvio que eso iba a pasar, y de paso reprimió y detuvo a una buena cantidad de los que estaban marchando ese día. Para mí pisó el mango y quedó retratado una vez más el talante y el carácter de Diosdado Cabello. Tan es así que regresó Delcy a las 6 de la tarde el señalado jueves, y al otro día inmediatamente fueron liberados. El mismo día, en la tarde, al final de la tarde, fueron liberados algunos periodistas y fotógrafos, y al otro día todos los civiles, los ciudadanos que habían sido detenidos. Yo creo que fue una jugada maestra de Delcy para nuevamente poner en el tapete la violencia de la que es capaz Diosdado Cabello para defender sus principios y para defender su credo político. Ronald, te voy a decir lo siguiente. Yo me quiero concentrar fundamentalmente a darle a la gente que tenemos para nosotros hoy, pero vamos a ir ubicándonos en algunas respuestas de Rodríguez, y tú más o menos rápidamente, porque es larga la entrevista, y quiero tu opinión acerca de algunos de esos puntos, porque sé que tú los vas a tratar más adelante, tal vez en la columna que viene o en tus apariciones en radio y televisión, en fin. Lo que quiero decirte es lo siguiente. Fíjate tú, el periodista le pregunta, llama la atención que esta agenda tan ambiciosa se haya implementado en solo 90 días y no en los muchísimos años anteriores. ¿Existía antes un freno? Dice, de los traumas se sacan muchos aprendizajes y muchas enseñanzas. Un sociólogo lo habría llamado lo bueno de la crisis, pero él es un psiquiatra y prefiere hablar de trauma. De un evento tan traumático como el que vimos, hemos aprendido muchas cosas. La primera creo que es la necesidad, y esto es lo importante, de no ver al otro como un enemigo. Luego aprendimos, cuando en política empiezas a ver al adversario como un enemigo, la brecha se hace muchísimo mayor. Una de las pequeñas o grandes tragedias que vive la política venezolana es que los chavistas somos malos perdedores, pero los opositores son pésimos ganadores. Ahí fue opinión, maestro.
Bueno, mucho de lo que hemos hablado en De la Arena ha hablado bastante sobre el tema, lo que tiene que ver con la narrativa y con el discurso, con la narrativa y el discurso, no reconocer al otro y considerar que el otro no es un adversario político, sino que es un enemigo, es llevar la política al plano de la guerra. Llevar la política al plano de la guerra significa que al enemigo no se le da ni pan ni agua, y al enemigo hay que aniquilarlo, y al enemigo hay que ignorarlo y aniquilarlo totalmente. Y en función de eso, mucho ha pasado acá en Venezuela. Lo de ser malos perdedores y malos ganadores, bueno, siempre han sido Juan Charrasqueado, que si no ganan, arrebatan. Y la oposición es experta en que sus pequeños, medianos y grandes triunfos, dejar que la narrativa se convierta en derrota. Aquí hemos tenido éxitos, la oposición democrática ha tenido éxito a lo largo de estos veintitantos años, pero el gobierno, con la complicidad de algunos de esos factores, se ha encargado de hacerlo ver, se ha encargado de hacerlo ver como derrota. Por ejemplo, las veces que nos abstuvimos, después que nos abstuvimos, llegamos a la conclusión de que no tenía sentido y que no valía la pena abstenerse. Llegamos entonces a 2015 y demostramos electoralmente que la vía era electoral, se arrasó en las elecciones parlamentarias. Pero cuando por manejos y triquiñuelas de la política se pierde la mayoría en la Asamblea Nacional, entonces el discurso es, ve, ¿para qué vamos a votar si al final ellos siempre ganan? Entonces la oposición venezolana nunca ha sabido sostener sus victorias, que las ha tenido, y ha vuelto a reincidir en los errores de la política pequeña y de la política chiquita. Volvimos nuevamente al camino de la abstención hasta que regresamos al camino de la ruta electoral, y se tiene ese maravilloso resultado del 28 de julio de 2 años atrás, que estuvimos reivindicando hasta el pasado mes de diciembre. Pero los venezolanos, que somos resultadistas, cuando no conseguimos el objetivo que creemos que estamos perdiendo, y el chavismo, el chavomadurismo lo sabe, y se empieza a centrar precisamente en ese tema. Entonces, ser mal perdedores significa, en mi criterio, y es lo que está tratando de decir, Jorge Rodríguez, es que cuando hemos perdido, no hemos aceptado que hemos perdido, porque hemos perdido en algunas oportunidades gracias a nuestros propios errores, y cuando hemos ganado, el chavismo no ha sido capaz de reconocernos esos triunfos. Mejor ejemplo, cuando hemos ganado las gobernaciones, fundamentalmente nombrándonos protectores, de forma tal de anular por la vía de los hechos el resultado electoral. Sí, claro, lo que quiero es que lo que viene es también una pregunta larga, creo que la puedas resumir un poco. Sí, lo que pasa es que a lo mejor podemos estar tentados hoy día a creer que Jorge Rodríguez ha descubierto todas estas cosas a raíz del 3 de diciembre, y que no las sabía antes, del 3 de enero, y no las sabía antes del 3 de enero, sino que ahora de pronto se ha conseguido con estas verdades, con estas piedras filosofales, como si antes no hubiesen existido, y él no hubiera sido parte de todo el proceso y de todo el sistema que llevó a que unos fueran malos perdedores y otros sean malos ganadores. Lo que quiero es que le voy a hacer la pregunta al periodista, y te voy a poner la respuesta de Rodríguez. Tal como aquí eran 2 o 3 puntos importantes de eso que está señalando, voy a ir con estos ahora para luego volvernos a meter en la conversación nosotros, y entonces buscar algo que yo creo que es importante que se lo digamos a quienes nos están siguiendo hoy. Dice la pregunta del periodista del diario El País de Madrid, del día de hoy, 12. Qué casualidad, no, el País de Madrid, no es El Mundo, no es ABC, no es La Vanguardia, es El País de Madrid. Qué casualidad. Dice, pero la pregunta dice, la presidenta también ha hablado de subsanar errores, ha hablado de la soberbia del pasado. ¿Cuáles cree que han sido sus principales errores? Él responde lo siguiente: uno es la ausencia de reconocimiento entre los sectores políticos de Venezuela.
En segundo lugar, la ausencia de garantías verdaderas. Cada vez que nos hemos sentado, siempre nos olvidamos del párrafo que debe tener todo acuerdo con sectores políticos sobre los cuales son las garantías que vamos a tener después de un determinado evento, sea social, político, económico, electoral. Y en tercer lugar, el combate contra la corrupción tiene que ser algo draconiano. ¿Cómo es posible que en un momento como en el año 2020, donde teníamos tantísimas dificultades económicas, algunos ministros o directivos de PDVSA se dedicaran a robarse la poquita plata que había? Ahí te lo dejo. No, pero es que partiendo del principio, bueno, yo parto del principio de que tú le estás dando credibilidad a todo lo que Jorge Rodríguez está diciendo y lo convierte en tema de debate. Claro, claro. Déjame aclarar porque si no entramos en una conversación que no nos lleva a ningún lado. Yo te estoy leyendo la respuesta de Rodríguez para que me des tu opinión. Todas son mentiras, todo es un discurso acomodaticio y adecuado a su realidad y a sus tiempos de ahora. Fíjate que no dijo nada de... Fíjate que no dijo nada de los errores de Delcy, no dice nada de lo imperfecta que es la ley de amnistía, no dice nada de lo chucuta que ha sido el proceso de liberación de los presos políticos, no dice nada del reciente proceso de elección en la Asamblea Nacional del defensor del pueblo y del fiscal general. Son todas culpa de los demás. Es culpa de los demás. Por cierto, todo es culpa de los demás. ¿A quién nombraron defensor del pueblo? Defensor del pueblo nombraron a una señora que había sido, hasta el momento era consultor jurídico del Consejo Nacional Electoral y que se vincula afectivamente, por cierto, al periodista Chico Bautista. Pero ¿cómo? ¿Tú no recuerdas el nombre? No me acuerdo del nombre de la señora. Pues, la fiscal general es González Lobato. Lobato no, el apellido no me suena como Lobato. González Lobato es la fiscal. No, el fiscal es un hombre. El fiscal es un hombre que dicen que es nieto de Pompeyo Márquez. Y es que yo estoy buscando esa información y ninguno no me la dan. Bueno, ok, perfecto. Muy bien. Entonces, lo que yo sí iba a decir es lo siguiente. Es decir, Rodríguez en esta entrevista puede estar bien reconociendo los errores, que no tiene por qué reconocer los errores que cometió él. Eso muy poca gente lo hace. La gente reconoce los errores de los demás. Incluso yo publicaba en estos días alguna cita de Chesterton, donde él decía que por qué teníamos que seguir repitiendo los mismos errores, que cometiéramos errores nuevos. El problema es que para mí una entrevista, a mí en lo personal, yo respeto la opinión de los demás, pero en lo personal, para mí una entrevista de Jorge Rodríguez no es un papel de trabajo ni una agenda de discusión, porque yo de entrada no le creo absolutamente nada a Jorge Rodríguez. Yo le creo a los hechos y él precisamente acaba de protagonizar un hecho como presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela que desdice mucho todo ese aprendizaje que él dice que tiene en esa entrevista. La elección del fiscal general y la elección de la defensora del pueblo no publican los baremos, no se sabe cómo es posible que este señor fiscal general, en teoría, tenga mucho más puntos y mucho más méritos que la propuesta por las universidades venezolanas, pues la señora, la que venía de la UNIMED. Entonces, mientras tú no puedas discernir con transparencia ese tipo de procesos, tú no puedes creer en las bondades del cambio que se supone que se está generando en el país. Entonces, Jorge Rodríguez se muestra en la entrevista del diario El País, insisto, qué casualidad, el diario El País de Madrid, se muestra como un hombre que hoy beneficiado por el aprendizaje de tanto acierto, ensayo y error a lo largo de estos 20 años, pero se siguen cometiendo los mismos errores hoy día. La ley de amnistía que también la discusión la presidió Jorge Rodríguez, es como se llama, otro ejemplo vívido de que él no ha aprendido de sus errores. Ahora, yo me preocupo porque estamos pidiendo elecciones, y eso pasa por la elección de un Consejo Nacional Electoral. Un Consejo Nacional Electoral que por ley, por constitución y ley, tiene que elegirlo esa Asamblea Nacional de la que estamos hablando y de la cual como lo llama Jorge Rodríguez, Elías Piña Iturrieta, el culto Jorge Rodríguez se muestra hoy tan
tan curtido y tan aprendido del ensayo y el error. Ahora fíjate lo siguiente, describe César Morillo y Rafito Rubier, también Jesús Pineda, y me dicen que González Lobato efectivamente fue nombrada defensora del pueblo. Pero es que Ahora, yo no te estoy diciendo, bueno, defensora del pueblo, sí, el González Lobato, consultor claro, jurídico del CNE hasta hace muy poco, y vinculada a Kiko Bautista, bueno, efectivamente. yo no diría, fíjate tú lo siguiente, yo he conocido posiciones de González Lobato y creo que para los momentos que estamos viviendo, tal vez no sea una figura chavista, es que nosotros estamos ahorita, nos va a costar mucho después de querer nombrar un CNE, ¿sabes por qué? Porque los nombramientos no van a satisfacer a toda la gente. Yo me imagino, por ejemplo, a José Amalio Graterol, vetando a todo aquel que no sea de 20 de Venezuela. Y así por el estilo, si llegan a nombrar a un tipo que alguna vez tuvo alguna relación con Henry Ramos, pues entonces se le acusa a Henry Ramos y al tipo. Es una cosa loca. Bueno, Ahora, acaba de pasar, nombraron a uno muy cercano a Oliver, no sé qué, muy cercano a Jorge, a Henry Ramos, lo nombraron vicecanciller para no sé qué, para las Américas y tal, y qué sé yo, y el escándalo que se armó. bueno, precisamente, entonces yo digo que nosotros, a lo que nos pasa a los venezolanos es que, y sobre todo por las redes, que nada nos gusta. Todo, aquí yo estoy seguro, yo no lo quería decir, pero lo dice César Murillo, esa señora no es chavista, no lo es. Y no puede ser la responsable, sí, pero por lo menos esa señora a lo mejor convierte la Defensoría del Pueblo en lo que no ha sido nunca. Por cierto que yo no tengo, sino alguien, César, podía darme el nombre del fiscal. Si repitieron al mismo que estaba, pues sería No, está bien, hasta Francisco, una está falta de bien. respeto. Está bien, yo no la puedo juzgar a ella y a él tampoco lo puedo juzgar. Yo simplemente lo que estoy diciendo es que lo que medio se sabe de ella, los que no la conocemos, César Morillo sí la conoce, es que hasta hace muy poco fue consultora jurídica del Consejo Nacional Electoral. Sí, Pero bueno, pero bueno, mi déjame punto decirte no una es cosa, ese. Ronald. Mi punto no es ese. Mi punto es, y es donde quiero incidir, porque es donde comenzó toda la conversación, es donde el culto a Jorge, como dice Elías Pino, que ha aprendido tanto de los aciertos y errores, no ha sido capaz de publicar los baremos, los baremos. Yo no estoy pidiendo los favoritismos, los afectos, las militares, no, estoy pidiendo los baremos con los cuales se eligió al defensor y al fiscal general. Algo así como cuando ustedes en la universidad se la pasaban en los consejos de escuela y en los consejos de facultad pidiendo transparencia a la hora a la hora de declarar ganador o ganadora a una persona a un cargo de profesor, que el concurso de credenciales que ustedes querían ver y exigían ver las credenciales de uno y otro para saber, para tener la certeza de la concordancia de la elección. Pero Ronald, está muy bien, Ronald, está muy bien, pero por cierto que me dice, claro, la R de Bolsa, es que yo sabía que estaba supliendo a Tarek Sapp, lo dejaron de fiscal. Quizás habría que ver la ejecutoria de unos y otros, pero hay que ir viendo poco a poco a ver qué es lo que pasa. Y yo te voy a confesar, tú sabes que yo soy una persona que cree mucho en lo que está viendo, no en lo que creo que va a pasar, sino en lo que estoy viendo. Es probable que Rodríguez, en los 27 años que tiene gobernando, se haya dado cuenta de que efectivamente cometieron errores. Decir estas cosas, decirlas y decirlas en un medio español, es como reconocer que se cometieron graves errores y que allí mismo en esa respuesta que él da dice, bueno, nosotros lo que queremos es la seguridad en las conversaciones de que lo que pase sea respetado. ¿Por qué? Porque de repente en Venezuela, cuando se iba a discutir, lo primero que decían, no, mira, nosotros nada de cuando ganemos las elecciones pasamos por la horca caudina a todo el mundo, porque aquí todos son culpables. Tú sabes perfectamente que eso no se puede hacer de inmediato, que las facturas hay que cobrarlas poco a su vencimiento, no se pueden cobrar anticipadamente. Pues bien, eso no pasó en ninguna otra parte, pero en Venezuela lo que se quiere es que todo aquel que alguna vez le haya sonreído un chiste a Chávez, ese paga también, porque se burló de los venezolanos. Entonces, yo digo, vamos a coger las cosas y vamos a verlas bien, porque de repente yo te envié también un artículo para que lo estudiaras, que es un artículo que dice el error estratégico de María Corina Machado.
donde el tipo dice que el error se No, radica no, en no, María no, no, Corina. ya con ese titular ya yo no lo puedo leer porque María Corina no se equivoca. Pero no, pero Ella todo lo hace bien. es que si no puedes leer ese, entonces yo no te vuelvo a llamar nada. Envíame, por supuesto, lo que te dije, que me enviara la historia de la pequeña Roma, que con No, eso no me creo. lo acabo de leer ahorita, por cierto. No había Ah, visto ese mensaje. ok, perfecto. Tú sabes que yo soy No, no, pero es que lo que te quiero decir es que no yo, tú sabes que yo leo de todo. No soy yo. El problema es que en este país, nada que diga que María Corina se equivoca. Por cierto, eso que acaba de decir me sirve para una pregunta que te voy a hacer yo ahora. Nada que ocurra en este país que diga que pase porque María Corina se equivoca, tiene validez, porque es que María Corina no se equivoca, lo hace todo muy bien. Lo que te quería preguntar, lo leeré, lo que te quería preguntar, todo eso que tú acabas de decir, todos esos mensajes que envía Jorge Rodríguez a través del País de Madrid. Por cierto, el suplemento Babelia de esta semana está muy bueno. Babelia es el suplemento del País que tiene que ver con maneja la literatura, el arte, la cultura, etcétera. ¿Quién es el destinatario de esos mensajes? Porque el problema es que todo eso tiene que articularlo alguien. Y yo no veo que aquí en Venezuela nadie esté articulando absolutamente nada, sino que cada quien anda por su lado. Por un lado, María Corina tratando de insertarse como pueda en el proceso de transición. Por el otro lado, los factores el resto de los factores de la oposición, vilipendiados, ninguneados, borrados del mapa, todo lo que tú quieras, pero está, volviendo a citar a Ander Arena, están ahí. Entonces, ¿quién articula a quién? ¿Y quién articula todos esos procesos? ¿Con quién se sientan a conversar? ¿Con quién se sienta a conversar Delcy Rodríguez, por ejemplo, y Jorge Rodríguez? Ahora yo voy a preferir que se siente a conversar Jorge Rodríguez antes que Delcy, porque Jorge aparentemente ha reflexionado y ha pensado, se ha dado cuenta de los errores. Pero bueno, lo cierto del caso es con quién se sientan a conversar ese tipo de cosas. ¿Con quién se sientan a Pero conversar la por ahora transición? perdón, por ahora lo están conversando seguramente con Marco Rubio y un delegado de Marco Rubio y con Trump directamente. Que es que en Venezuela, fíjate, lo que yo te No, quería no, los decir, actores y factores en Venezuela, los que estamos aquí, o sea, cuando me llaman a mí, cuando me llama a mí Jorge Rodríguez como coordinador, como dirigente de X organización política para decirme, mira, ya yo aprendí de mis errores, ahora te toca aprender a ti de tus errores. Vamos entonces a armar una transición así asado y cocido para salir rápidamente del tutelaje del gobierno de Donald Trump. pero si justamente lo que te decía es lo siguiente, yo te envié un artículo, escrito, Ah, no perdón. recuerdo, yo te envié un artículo que no recuerdo ahora el autor, pero es un buen artículo donde dice que hay un error geoestratégico, donde él dice que una cosa es la ética del triunfo electoral y otra cosa es el ejercer realmente el poder, que se logró algo importantísimo, que no sé, y entonces dice él que uno de los grandes errores que pudieran derivarse de eso es justamente haber colocado casi toda la política de la oposición en Venezuela que representa a María Corina en manos de Trump. Incluso hoy le leí a Oppenheimer, que es un gran un comentarista de la política latinoamericana, donde dice que hay consenso diplomático en el mundo, donde que María Corina tiene que hacerse presente en Venezuela. Ahora, si tú crees que si Trump hubiera estado interesado en que María Corina relevara al chavismo, se lo hubiera hecho. No lo hizo por la razón que a bien tenga a manejar. Lo cierto del caso es que las cosas están pasando y seguirán pasando y se fortalecerán o perderán fuerza uno de los bloques. Lo que creo es que Delcy Rodríguez está haciendo lo que ella cree que debe hacer y su hermano está haciendo lo que buscando entrar a un escenario donde ellos se hagan perdonar algunos de los errores y echarle la culpa de esos errores a otros, en este caso a Maduro. Fíjate que Maduro tiene ya 3 meses o no sé cuánto por fuera y además de eso ya nadie lo recuerda porque justamente Maduro no era nadie, porque el chavismo no había construido un líder, no había un líder en el chavismo que pudiera ser la figura de emergente. No la hubo ni la hay. Es probable que la estén construyendo alrededor de Dexy y por eso aceptan, tal como dice Morillo, aceptan el tutelaje de Trump, porque el tutelaje de Trump lo que le quita es presión a ellos, le da una garantía Por y ahí por dicen que el supuesto tutelaje de desarticula a la Trump, oposición. por ahí dicen que los únicos que ganan con el tutelaje de Trump
Son Delcy y la Chevron. Pero justamente Eso es habilidad precisamente de Delcy Rodríguez y de Jorge. Pero por eso, cuando le preguntan a Jorge Rodríguez si ellos son los traidores, él dice, no, Delcy Rodríguez estuvo con Maduro hasta las 8 de la noche del día 2 de enero. Ahora, en las novelas de espías que yo he leído, que he leído muchas, generalmente el tipo está, quienes terminan matando al padrino del momento es justamente uno de los que tiene más cerca. Si no es, no son los de fuera. Todos los traidores son los que están ahí cerquitica. Eso lo sabemos los que... Pero hay otra versión que dice que Delcy acostumbraba a dormir en X sitio muy cerca de Maduro, de donde dormía Maduro, y casualmente esa noche no fue a dormir al sitio habitual, sino a otro. Bueno, o sea, de eso hay muchas novelas. Yo no me quiero meter en eso. De eso se cuentan muchas novelas. Yo no me quiero meter en eso porque en ese tipo de cosas es mucho más ducho César Morillo. Pero no quería dejar pasar el momento cuando deslizaste que tú eres terrible, Donald. Cuando deslizaste que la tipa había sido, de González Lobato había sido consultora jurídica del CNE, pero además se le vinculaba sentimentalmente a esa suerte de genio del mal llamado Kiko Bautista, que lo es. Yo con el Kiko Bautista no quiero saber nada. Sí. Pero lo que te estoy diciendo... No, ya tú tienes bastante con otro que es más o menos parecido a él. Bueno, que es tu amigo y tal, yo eso lo respeto. Y te voy a decir, porque yo a mis amigos, tal como nunca le digo a nadie que tú dejaste de ser mi amigo, porque no dejaste, también como reconozco que soy amigo de Rafito Rubier, de César Morillo, de Douglas Colmenares, en fin, tengo que decir que sí, a mí me gustaba que fuese defensor del pueblo. Yo hubiera querido que fuese defensor del pueblo Vladimir Villegas, porque yo tengo con él diferencias, pero siento que es un tipo que en los grandes eventos toma posiciones y no se para, pero en otras también las toma. Yo creo que... Por cierto, fue muy habilidoso. Cuando supo definitivamente que no lo iban a nombrar, se retiró de la pelea para no perder. Es lo que se hace, como cuando, por ejemplo, Diosdado Cabello lo vetó para ser director general, gerente general del Canal 8. También fue así. Y después, uno muy querido por nosotros, llamado Oscar Silva, sentó tranquilamente. Y en el camino, cuando yo estaba hablando con Vladimir Villegas, justamente cuando habían defenestrado, ya Oscar estaba recién encargado, hablamos los tres, ¿de acuerdo? Acerca del futuro y lo que había. Y yo le pregunté a Vladimir Villegas, ¿por qué no quedarte? ¿Por qué no se dio lo que ya te habían ofrecido, que ya estabas casi nombrado? Porque Diosdado Cabello se opuso. Ahora, yo estoy seguro que Villegas hubiera sido un tipo que hubiera planteado la cuestión de la violación de los derechos humanos en cualquier parte, porque lo ha hecho siempre. Ahora, habrá que diferenciar con él. Han inventado cosas como, por ejemplo, que uno de sus hijos se casó con una muchacha de un rico venezolano. Con la hija de ¿cómo se llama? De Gorrín. De Gorrín, sí. Y me dijeron que las hijas de Gorrín eran pequeñas. Bueno, no importa. Vamos a dejar eso así. Lo que quiero es que terminemos esta conversación de la mejor manera posible y te voy a decir lo siguiente. Ayer el Barcelona le ganó al Español. Queja le gana nada más que a los equipos de la Liga Española. Pero lo que me llama la atención, Ronald, y ahí está César Morillo, que también es del Barcelona, es que la Liga Española ha perdido calidad. La Liga Española se ha venido a menos y creo que va a pasar un largo viacrucis, un largo desierto, porque ciertamente se está quedando atrás. Y yo creo que es que mucha gente no quiere jugar, los buenos jugadores no quieren ir a España. ¿Qué dices tú? Así que aunque no la imagen a Ronald, ya debe estar por regresar, pero Ronald, la Liga Española se acabó prácticamente, porque ya el Barcelona con 9 puntos arriba, con un Madrid que no levanta cabeza, pero la preocupación que tengo es justamente que creo que la Liga Española ha dejado de ser lo que fue. No, por supuesto. La Liga Española no es ni la sombra de lo que fue cuando asumió el testigo después de la caída del calcio, ¿no? de la liga italiana. El comportamiento de los actores que integran la Liga Española, desde los clubes, los directivos, los técnicos y tal, es una cosa inefable. Lo que ha pasado con los árbitros, y no estoy hablando de Negreira, y no estoy hablando del caso Negreira, lo que pasa todos los días con los árbitros, que como seres humanos se pueden equivocar, pero caramba,
hay grupos hay técnicos capaces de validar decisiones, haciendo lo que pasó ayer, ayer nada más y nada menos, lo que pasó ayer con una jugada que declararon como fuera de juego a un jugador y te ponen una imagen y la misma imagen desmiente lo que ellos están diciendo, o sea, el fuera de juego no se ve por ninguna parte y quien descalifica la decisión es la imagen que ellos mismos publican. Lo que pasó el viernes con Mbappé, que yo no sé si fue penalti, perdón, yo no sé si fue tarjeta amarilla, roja, verde o morada, pero lo cierto del caso es que hay un daño físico, una agresión. Vamos a dejarlo en daño físico para no hablar de agresión contra un jugador que tiene que ser explicado de alguna manera, porque Mbappé, que no es santo de mi devoción, terminó cortado y hoy leo por ahí que le cogieron un punto y todo. Bueno, lo que trato de decir es que hay unas decisiones que son absolutamente de los árbitros que son absolutamente inexplicables y los llamados a corregirlo no corrigen. Y entonces, fíjate tú ahora, por ejemplo, el Barcelona se pone a 9 puntos del Real Madrid, que es su más cercano seguidor, y ya empezó lo que en España llaman la caverna mediática, que es decir, todos los medios y todos los periodistas con bufanda afectos al Real Madrid a descalificar a toda la liga. Sí, el Barcelona va a ganar la liga y tal, pero es una liga podrida que no sirve para nada, ¿qué tal? Entonces, cuando el Barcelona se llegue a coronar definitivamente por segundo año consecutivo en esta temporada, es que ganan una liga que no sirve para absolutamente nada. Cosa que no es verdad en esos términos, pero sí es verdad en muchos de los errores que se han cometido dentro de la... hoy día el palmarés se lo lleva definitivamente la Premier League, un fútbol más dinámico, más práctico, donde hay igualdad de oportunidades para todos desde el 1 hasta el 32. E igualmente la Bundesliga, que lamentablemente por lo menos del lado de Venezuela tiene pocos seguidores, tiene poco atractivo y se transmite poco su juego. El Barcelona, empiezan a verse los numeritos, no el Barcelona, la Liga Española, empiezan a verse los numeritos a nivel de medios de comunicación, donde poco a poco empieza a perder atención e intención en beneficio de la Premier League. Lo único lamentable, por ejemplo, en el caso de Latinoamérica, de la Premier League, es que los juegos son muy tempranos, por la hora que se pautan en Londres y en Inglaterra, los juegos son muy tempranos, entonces para la afición latinoamericana los juegos son muy tempranos en la mañana, entonces son difíciles de seguir porque tú sabes que esa es la hora en que está todo el mundo haciendo su diligencia aquí en cualquier parte de Latinoamérica. Pero sí, la Liga Española se está desdibujando y está empezando a perder los niveles de calidad y de excelencia que tuvieron durante un buen tiempo. Bueno, mira, fíjate tú la rivalidad Cristiano Ronaldo, que Messi no ha podido ser sustituida por una rivalidad, por ejemplo, Mbappé, ¿con quién? Con una maravilla llamada Lamine Yamal, que es un niño de 18 años prácticamente, ¿no? Que es la ventaja y la desventaja que yo le veo al Barcelona hoy día. El Barcelona hoy día es un equipo potente, pero con jugadores de que la media es de 20, 21 años, que son todos muy buenos, pero que a la hora de la chiquita les falta lo que se dice por ahí comúnmente burdel, a la hora de asegurar y salvar los partidos, algo en lo que el Real Madrid, por ejemplo, es experto, al igual que el Atlético de Madrid. Tú vas a ver ese partido del martes del Barça y del Atlético de Madrid, donde el Barcelona intenta, pero no puede entrar por ninguna parte porque los 10 jugadores, con excepción del portero del Atlético, no, dicho 10, no 9, porque uno siempre va a quedar por fuera para un posible una jugada de contra, le va a ser difícil el juego rácano del Cholo Simeone, que aprendió bastante con la defensa del Calcio, ¿no? Mira, quería decirte dos cosas. Por cierto, esto es fútbol, que a mí no me guste, eso también es fútbol. Ahora, inclusive jugar al límite del reglamento. Ahora fíjate lo siguiente, dice Morillo, que le agradezco mucho que esté con nosotros el día de hoy,
que a pesar de todo lo que yo afirmaba acerca de la Liga Española, hay 3 equipos en los cuartos españoles y solo los ingleses. Eso es verdad. Pero también es verdad que en una época hubo una liga que era la liga por la que me empezó a gustar el fútbol, que era la italiana, y esa liga prácticamente se vino a menos, tanto que Italia va para el tercer mundial sin asistir a la Copa del Mundo. Y te iba a preguntar lo siguiente, Roman, tú fuiste a los burdeles, porque hablas con eso de que le falta burdel, que más o menos, ¿qué define eso? No, eso es una expresión coloquial que utilizamos mucho para referirnos a que le falta experiencia, veteranía, maña, es decir, truco. Ahora, burdeles seguramente alguno habrá ido, No, pero te seguramente. pregunto, porque es que entonces en los burdeles se tiene experiencia, veteranía y cosas de esas, porque justamente lo vi citar en estos días a alguien que, por cierto, aprovechó para decir que esas eran palabras de Teodoro. Yo creo que Teodoro sí fue, no creo, Morillo debe saber mucho más de si Teodoro frecuentaba los burdeles, pero para que pudiera tener una idea clara, porque porque no ha ido no puede hablar de esas cosas. Bueno, Ronald, yo creo que la podemos dejar por ahora, esta conversación, la seguimos más adelante. No te olvides de la historia de Roma, que necesito sentir que Roma se acabó el imperio, pero que viven todos nosotros, y probablemente se acabe el imperio americano después de la conversación en Islamabad, y vamos a seguir teniendo a los Estados Unidos dentro de nosotros, y por supuesto el imperio vivirá por siempre. Hasta luego, amigo. Fue un placer haber conversado contigo y nos vemos el próximo domingo. Saludos.